Bueno, esta es la clase de vigas mixtas correspondiente al curso Acero y Madera del año 2017, dictada por el profesor Johnny Aponte. Las consideraciones para la acción mixta: tenemos entonces dos materiales que conforman un elemento o dos elementos de diferente material que están conectados y se deforman como una unidad. Es decir, podemos ver en esta imagen que tenemos en la parte inferior, tenemos acción que se puede considerar no mixta, dada que las deformaciones del elemento superior y el elemento inferior, vean que no son iguales, las deformaciones son distintas. Este tiene una deformación muy diferente a lo que estaría en el material superior. Y en el caso de una acción mixta, de acuerdo a este concepto, están conectados de forma tal de que las deformaciones que ocurren como un conjunto. Es decir, hay un punto neutro acá, donde no hay tensiones, hay una zona donde hay tracciones y zonas donde hay compresiones, donde las compresiones sabemos muy bien que el concreto es muy bueno para ello y las tracciones son muy buenas el acero. Entonces, en una acción mixta esta acción mixta está en conjunto con un elemento de acero y un sofito metálico, un elemento de concreto. Vean, importante, que cuando hacemos el análisis de la acción mixta, la sección es totalmente constante a lo largo del elemento. Muy bien, digamos que es un aspecto sumamente importante. Para que ocurra entonces la acción mixta, es necesario que haya transferencia de esfuerzos entre el acero y el concreto y viceversa. Los mecanismos típicos de transferencia son, bueno, el primero de ellos, por adherencia, el vínculo por fricción o adhesión entre una superficie de acero y una de concreto. Su resistencia va a ser siempre limitada. Trabazón, un contacto mecánico, por ejemplo, a través de insertos embebidos en el concreto y soldados en el acero. Esta solución cuando la adherencia a superior no es suficiente, que es en la mayoría de los casos. Correa o viga colaborante. Con losa colaborante, bueno, la sección transversal que tenemos, entonces tenemos un perfil de acero con unos conectores de corte y un elemento de concreto. ¿Okay? En términos de las secciones transversales o en una vista en 3D de la sección, podríamos ver que tenemos una viga de acero en la parte inferior, un sofito metálico. Vean que tal cual como está configurada de esta forma, sobre la viga la sección transversal no sería constante, ¿okay? A menos que la separación entre los sofitos sea tal que permita que sea constante, pero eso en lo común no es cierto. Tenemos entonces el sofito, pues tenemos una armadura de refuerzo y un espesor de concreto. Los estados que se estudian, límites para la sección transversal, son, en el primer caso, falla del concreto en compresión, donde se supone que el concreto falla en compresión. El segundo caso, plastificación del acero en tracción. Digamos que este es el criterio más empleado para lo que tiene que ver con el análisis de la sección mixta. Vean que alcanza una zona plástica la sección, o alcanza el FY, y las distribuciones de tensiones son bastante continuas. En el caso de la falla en compresión del concreto, vean que las tensiones del acero y del concreto, o las tensiones, sí, son distintas. ¿Okay? Y por último tenemos la pérdida de acción compuesta entre el acero y el concreto. ¿Qué significa esto? Bueno, que la sección de concreto se desplaza con respecto a la sección de acero. ¿En qué se traduce esto? Bueno, esto se traduce simple y llanamente que no hay una acción mixta entre los dos materiales. ¿Okay? Pues como se puede ver, bueno, el concreto trabaja por su lado y el acero trabaja por su otro. En la imagen se ve, por ejemplo, la falla de un conector de corte. ¿Okay? Vigas mixtas, acero y concreto. Vamos a ir tomando un poco criterios normativos para el análisis para que sea mucho más sencillo irlos incorporando. Entonces, en el capítulo 28 de nuestra norma, 1618, hablamos de lo que son las vigas mixtas, acero y concreto. El alcance, en este capítulo se establecen los criterios y requisitos mínimos para la determinación de los estados límites de diseño de las vigas mixtas, ya sean vigas embutidas en concreto o vigas de acero, que soportan una losa de concreto vaciada directamente o sobre un sofito metálico, interconectadas de tal manera que la losa
y las vigas actúan conjuntamente para resistir las solicitaciones flectoras. Las láminas de acero formadas en frío, que constituyen sofito metálico, cumplirá con los requisitos del capítulo 29. Para efectos del presente capítulo, los sofitos de acero tendrán nervaduras con altura nominal no mayor de 75 milímetros. ¿Ok? 75 milímetros, este término que está acá corresponde a HR. El ancho promedio de la nervadura, WR, será mínimo 50 milímetros. Cuando hablamos de ancho promedio es que si trazáramos una línea media en esta altura del nervio, ¿ok? Si trazáramos una línea media allí, tendríamos entonces el ancho medio. Será como mínimo de 50 milímetros, es decir, siempre tenemos que hacer el promedio entre esta distancia y esta distancia, ¿ok? Pero en los cálculos no deberá ser mayor que el ancho mínimo. Libre en la parte superior de los pliegues la lámina de acero. El espesor de la losa o placa de concreto medido por encima del sofito metálico no será menor de 50 milímetros, es decir, este espesor de concreto por encima del nervio. Fíjense que estos son criterios importantes para lo que tiene que ver con las láminas como encofrado, como acción mixta. Vean la disposición. Esta sería una sección transversal que sería constante a lo largo de la sección. ¿Por qué? Porque las nervaduras irían en la misma sección de las vigas. Entonces eso permitiría que la altura fuese constante. En este caso vemos que esta acción no sería considerada como mixta. ¿Estamos claros? Sería considerada más bien como un encofrado colaborante, un encofrado que resiste tensiones. De igual forma, en los requisitos sismo resistentes, las vigas mixtas acero concreto de los pórticos mixtos acero concreto cumplirán los siguientes requisitos. La primera de ellas, la resistencia mínima a flexión, se calculará con la distribución de tensiones plásticas, definida la 2865, ¿ok? Es decir, que vamos a tomar el criterio B, la falla por la sección de acero. Las alas de la viga cumplirán los requisitos de las secciones 11.4.1 y 11.4.2, excepto que los elementos comprimidos estén totalmente embebidos por un recubrimiento de concreto reforzado de 5 centímetros y el concreto esté confinado por medio de estribos en la región donde se espera formación de rótulas plásticas. Los estribos cerrados cumplirán con los requisitos de la sección 18.2.3. Este tip ítem lo que se refiere es las relaciones básicamente ancho-espesor de la sección. Entonces, en la 11.4.1 las vigas cumplirán con los valores límites de las secciones para el diseño plástico, lambda PD, y las columnas para secciones compactas. Eso recuerden que lo vemos en el capítulo 4, la tabla 4.1 de la norma. Y las alas de las vigas en la región de formación rótulas plásticas no se permitirán cambios abruptos en el área de las vigas. No se permitirá el taladro o recorte de las alas de las vigas cuando experimentalmente se demuestre que la resección resultante puede desarrollar rótulas estables que satisfacen los requisitos de la sección 11.4.4.2. ¿Ok? La interconexión entre la viga de acero y losa de concreto nos especifica cómo debemos hacer la interconexión o los denominados conectores de corte. La losa de concreto se conectará a la viga de acero, fíjense que habla de la losa de concreto y la viga de acero, por medio de conectores de corte. Los conectores de corte tipo espárragos soldados, de acuerdo a los requisitos de la norma American Welding Society, de 1.1, serán de 19 centímetros o menos, o sea que máximo es 19 centímetros. Los conectores pueden soldarse a través del sofito de acero o directamente a la viga metálica. Una vez soldados, los conectores tendrán que sobresalir por lo menos 40 milímetros. Acuérdense que habíamos hablado de que el espesor mínimo de la loseta de concreto era de 50 milímetros. Entonces, estaríamos dejando prácticamente 1 milímetro de recubrimiento por encima de la parte superior del sofito metálico. El cálculo de la resistencia minorada se supondrá acción colaborante parcial cuando la resistencia del conector sea menor que 0.5 veces el menor valor entre 0.85 B por T por F' sub C y el área de acero por FY por phi. En el estado límite de servicio no se considera acción colaborante total cuando B sub C sea menor 25 veces de estos dos valores. En los sistemas resistentes a sismo, independiente de su nivel de diseño, la acción colaborante parcial no será menor del 50%. Una sugerencia es que vayan haciendo un resumen de todos estos aspectos que vamos a ir necesitando
para que cuando vayamos a hacer el análisis sea mucho más sencillo. O sea, vayamos haciendo una especie de resumen, ¿ok? Vigas mixtas, acero concreto durante la construcción. Bueno, por supuesto que las vigas mixtas acero concreto se dimensionarán para tener la suficiente resistencia, rigidez y estabilidad para soportar por sí mismas todas las cargas permanentes aplicadas antes que el concreto alcance el 75%. Importantísimo esto, ya que cuando hacemos el concreto no fraguado, excepto cuando estas cargas soportan temporalmente por medio de puntales. ¿Sí? La resistencia a flexión de la sección de acero antes del endurecimiento de concreto se calculará de acuerdo a los requisitos del capítulo 16-17. En todo caso, las tensiones a la traccionada de las vigas sin apuntalamiento no será mayor a 0,90 FY. Para efectos de controlar la flecha, durante esta etapa se podrán aplicar requisitos del artículo 29.5.1. En términos entonces de las hipótesis para el diseño, esto no es más que tomar en cuenta algunas consideraciones que hicimos en concreto y otras que hemos hecho en acero. Entonces dice, en la determinación de las solicitaciones, en los miembros y conexiones de la estructura con acciones vigas mixtas, especial consideración se da a las secciones efectivas en el momento de aplicar cada solicitación mayor. Las conexiones en los apoyos de las vigas se dimensionarán para transmitir la totalidad de la reacción de la viga a acero concreto. En el análisis elástico de vigas continuas mixtas sin extremos acartelados, se aceptará suponer que la rigidez de la viga es uniforme en toda la longitud y deberá calcularse utilizando el promedio ponderado de los momentos de inercia de la sección mixta transformada en las zonas de momentos positivos y negativos. Distribución de tensión. En la determinación de la distribución de las tensiones elásticas, la deformación en el acero y concreto se supondrán directamente proporcionales a su distancia al eje neutro. La tensión será igual a la deformación multiplicada por el módulo de elasticidad del acero o el módulo de elasticidad del concreto. Deberán despreciarse la resistencia a tracción del concreto y la máxima tensión en el acero no excederá el valor de Fy. En el concreto, la máxima tensión de compresión no excederá 0,85 F'C, siendo F'C la resistencia de compresión especificada para el concreto. ¿Okay? Estos son, digamos, aspectos normativos. Análisis plástico. Cuando se usa análisis plástico, la resistencia teórica a flexión de los miembros de la sección mixta se determinará de la distribución de las tensiones plásticas. Distribución de las tensiones plásticas. La distancia de la fibra más comprimida del concreto respecto al eje neutro plástico no será mayor que esta consideración. Y, distancia de la parte superior de la viga de la parte superior de la losa, de la parte superior de la viga a la parte superior de la losa de concreto. D, altura de la viga de acero. Fy, resistencia del acero. E, módulo de elasticidad del acero. Acción conjunta completa. Se suministrará conectores de cortante en cantidad suficiente para desarrollar la máxima resistencia de flexión de la viga mixta. Para la distribución de tensión elástica podrá suponerse que no ocurre deslizamiento entre los materiales. Acción conjunta parcial en vigas. La resistencia al cortante de los conectores del corte limitará el diseño de las vigas con acción conjunta parcial. En el análisis elástico, la flecha, fatiga y vibraciones deberá incluirse en el efecto del deslizamiento entre los dos materiales. Vigas embutidas en el concreto. Podrá suponerse que una viga totalmente embutida en el concreto, vaciada monolíticamente con la losa, desarrolla la acción conjunta completa por medio de su adherencia natural, sin necesidad de anclaje adicional, siempre que el recubrimiento de concreto en los lados y el borde inferior de la viga no sea inferior a 50 milímetros. El borde superior de la viga esté al menos 40 milímetros por debajo del borde superior de la losa, y 50 milímetros por el borde inferior. El concreto que cubre la parte embutida deberá tener una malla u otra armadura de acero adecuada a todo lo largo de la altura, a través del borde inferior de la viga para evitar la fragmentación del concreto. Este es el caso cuando tenemos, digamos, elementos losadas de tabelones, ¿no? Ancho efectivo de la losa de concreto. El ancho efectivo del ala de concreto en cada lado del eje baricéntrico de la viga será menor al valor que resulte aplicar la siguiente disposición. ¿Okay? Entonces será el ancho efectivo. Son tres. La primera, 1/8 de la luz de la viga, medida de centro a centro de los apoyos. ¿Sí? Estaríamos hablando de que dividimos el entre 8, sería esta longitud, la longitud de la viga, y eso nos daría un criterio, 1/8 de esa luz. Eso sería el ancho efectivo. Otra forma, la mitad de la distancia de la distancia al eje baricéntrico de la viga adyacente, es decir, la separación entre las correas. Eso lo dividimos entre 2.
y la distancia desde el eje baricéntrico de la viga al borde de la losa, cuando tenemos distancias y bordes de la losa, ¿okay? Para diferentes vigas de acción mixta. Entonces, la menor de esas tres condiciones va a ser nuestro ancho efectivo. ¿Está bien? Estado límite de agotamiento resistente. En el diseño se incluirán los efectos y solicitaciones producidos por las losas mixtas acero y concreto. Entonces, la resistencia a flexión, tenemos vigas embutidas en concreto, tendremos vigas con conectores de corte. Momentos positivos, la resistencia teórica se calculará con los siguientes valores de la resistencia teórica, M sub T, y el factor de minoración de resistencia teórica, phi sub B. Entonces, viga con acción colaborante, con losa colaborante, o como acción mixta, debería decirlo. Entonces, momento positivo, alma no esbelta y alma esbelta. Cuando el alma no es esbelta, lo calculamos como el momento plástico, ¿sí? Y cuando el alma no es esbelta, lo calculamos como el momento cedente. Recordando que en momento plástico utilizamos el Fy por el módulo plástico y en el momento cedente utilizamos el Fy por el módulo de sección. ¿Okay? Los momentos negativos, la resistencia minorada a flexión. Para momentos negativos, phi sub BMT se determinará por la sección de acero exclusivamente, de acuerdo con los requisitos de los capítulos 16 o 17, según corresponda. Cuando los conectores de corte se interrumpen a una distancia no menor de 1.5 D de la cara de la columna, en la zona de momentos negativos, siendo D la altura del perfil de acero. Alternativamente, phi sub B por MT podrá calcularse tomando phi sub B como 0.85 y determinada la resistencia teórica Mn a partir de las distribuciones de tensiones plásticas de la sección mixta, siempre que la viga de acero sea una sección compacta adecuadamente arrastrada, tal como se define en la sección 4.1. Los conectores de corte conectan a la placa de la viga en la región de momentos negativos. Los aceros de refuerzo paralelos a la viga situados dentro del ancho efectivo de la losa están anclados de acuerdo a la norma Covenin 1753. ¿Okay? La resistencia al corte minorada de las vigas mixtas estará determinada por la fuerza cortante en el alma del perfil de acero, tal cual como lo hicimos en el diseño de acero, de acuerdo a los requisitos del capítulo 16. Viga con losa colaborante, cuando tenemos momentos negativos, acuérdense que el concreto es el que se va a traccionar y el acero es el que se va a comprimir. Entonces, el momento nominal va a ser el momento nominal del perfil. En este caso, el perfil doble-T. Y el momento nominal va a ser el momento plástico de la sección compuesta. Perfil compacto, LB tiene que ser menor a LP, los conectores de corte suficiente y refuerzo de apropiadamente desarrollado. Resistencia al corte, la resistencia minorada de vigas mixtas estará determinada por la fuerza cortante en el alma del perfil de acero, de acuerdo a los requisitos de la sección 16.4. El corte longitudinal paralelo a la viga con losas sólidas o losas sobre sofito metálico será esta expresión que tenemos aquí. ¿Okay? La vamos a desarrollar más adelante o en el curso presencial. Losas mixtas acero concreto. En este capítulo se suministran los criterios para el proyecto, construcción y inspección de las losas mixtas acero y concreto, construidas de concreto reforzado, colocado permanentemente sobre sofitos de acero, que actúan como encofrado durante la construcción y que pueden considerarse como refuerzo positivo después que el concreto ha alcanzado su resistencia. Las disposiciones de este capítulo son aplicadas a sofitos metálicos con altura nominal de 77 milímetros o menos y una separación entre sus nervios de 406 o menos, los cuales suministrarán la resistencia requerida para soportar las cargas de construcción. ¿Okay? Esto ya es propiamente como son las losas. Materiales, acero. El acero de fabricación de sofitos metálicos será estructural según la ASTM 611-446, según se especifica en el artículo 5.3. ¿Okay? El espesor mínimo del acero sin recubrir será 0,70 milímetros, es decir, calibre 22. Importante. Concreto. Los materiales para el concreto estructural cumplirán con los requisitos de la norma 1753, cuya resistencia mínima especificada será de 200 kilos. Realmente es 210 kilos porque en la norma están en 210 kilos. Lo que pasa es que esto es una transformación de las unidades de la ISC. Espesor de la losa mixta acero y concreto, a menos que se haga un análisis estructural bajo condiciones de servicio, la máxima relación entre la separación de apoyos o luz de la losa a su altura será como máximo. Entramos simplemente apoyados, L entre H menor a 22,
En tramos extremos, losas continuas, L entre H menor a 27. Y en tramos intermedios, losas continuas, L entre H. ¿Okay? Ojo, bajo condiciones de servicio, la máxima relación entre la separación de apoyos o luz de losa y su altura será como máximo esto que está ahí. O sea, eso es para controlar la flecha. Estructuralmente, el espesor total H de las losas será 90 milímetros. El espesor mínimo del concreto sobre la parte más exterior del sofito metálico será 50 milímetros. Cuando se coloca acero de refuerzo sobre el sofito metálico, el recubrimiento mínimo sobre el acero de refuerzo será de 20 milímetros. Ojo, cuando coloquemos acero de refuerzo. Cuando el diseño de losas mixtas, acero concreto, se emplearán factores de minoración que están descritos en esta tabla, como ustedes lo pueden ver. ¿Okay? Cuando las secciones hablamos de secciones subreforzadas o sobre reforzadas, hablamos de 0,60 y 0,75. ¿Okay? Aquí tenemos las expresiones para la resistencia, el cálculo de la resistencia a flexión. Entonces la clasificamos, como ustedes saben, como secciones reforzadas, subreforzadas y secciones sobre reforzadas. Subreforzadas son aquellas que son dúctiles, sobre reforzadas aquellas donde son frágiles, en el caso de concreto armado. Entonces las losas cuya relación de compresión, altura, definida por la fórmula 29.7, sea menor que la condición balanceada, definida en la forma esta que está aquí, se considerarán subreforzadas. En caso contrario, se clasificarán como sobre reforzadas. ¿Okay? Siempre que sea menor a este término, acuérdense que esto que está aquí es lo mismo que teníamos antes en concreto armado. ¿Sí? Esto es, digamos, una forma de expresar la ecuación. Entonces la relación que calculamos entre calcular la altura o profundidad del eje neutro en función de los triángulos de formación. Entonces esto lo que está es multiplicado por la resistencia correspondiente para que sea automático. ¿Okay? Lo que sí es importante en este caso es que tengamos en cuenta que aquí lo que podemos hacer es clasificar la sección. Entonces, si calculamos sección subreforzada, esta será la relación. Esto que está aquí, este dibujo descriptivo, está en el comentario 29.2, ¿verdad? Esta línea que está aquí punteada es importante porque esta es la que nos define la altura media del sofito. ¿Sí? Recuerden que se los comenté hace un rato, donde estaría el ancho promedio del sofito metálico. Por eso es que aparece aquí el término WR. Y este B sub B es el tamaño del diente inferior, de la nervadura inferior. Y el B sub T es la nervadura superior. Esto que está aquí corresponde a la altura total de la losa. HR es la altura de los nervios o los dientes del sofito. HC es la altura del concreto. ¿Está bien? Losas subreforzadas. La resistencia minorada de momentos positivos en la losa mixta será MRU igual a área a 0 por FY por DA media. Si son subreforzadas, donde A se calcula mediante esta expresión. Nosotros buscamos que siempre nuestras losas sean subreforzadas y esta fórmula será válida únicamente para losas mixtas que sean capaces de desarrollar la tensión cedente en la totalidad de la sección del sofito. La fórmula 29.2 no toma en cuenta el acero de refuerzo que pueda existir adicionalmente al del sofito, ni tampoco en el caso que la porción del sofito esté en zona de compresión, o sea que el sofito prácticamente va a quedar en el eje neutro, o sea que ese sofito es más que todo un encofrado, un encofrado casi que perdido. La acción la genera el perfil de acero y la continuidad del mismo. En estos casos, la fórmula 29 no es válida y la resistencia minorada se determinará mediante un análisis de compatibilidad de deformación. Aquí tenemos unos productos correspondientes al catálogo que ustedes tienen de Maploca, por ejemplo los catálogos de los sofitos Sigaldec. Esto no requiere ningún tipo de publicidad ni nada por el estilo, sino es que los que están en las tablas de perfil, así como hay todas las que ustedes tienen. Entonces el 7341.5, fíjense que el ancho inferior es 37 milímetros. Sería interesante evaluar cuál sería el ancho superior para ver cuál es el ancho promedio y ver si podemos utilizar para las especificaciones que tenemos. Aquí tienen 64 milímetros, que sería el ancho superior, ¿verdad? Y el inferior 37. ¿Cuánto sería el promedio de los dos? Alrededor de 30 más 6 serían 100, de 90, ¿verdad? 97, 100, 101. 101 entre 2 da un ancho promedio de 50 milímetros, es decir, que el punto de vista sísmico sí lo podríamos usar, ¿no? Ancho útil 734 milímetros,
o sea que ese sería el ancho en que viene la lámina, y ancho total 740. Ancho útil es para que nosotros podamos ir dibujando o estableciendo las conectividades. ¿Okay? Esta altura es 38 milímetros, ¿sí? Esto es lo que llamamos nosotros la altura de la nervadura, ¿okay? Que es importante que en la figura, que no se ve creo que muy bien, aquí está HC y esto es HR, ¿sí? Entonces HR debería ser menor a 75 milímetros. La idea es que verifiquemos con la norma si está correcto, ¿okay? Igualmente el SIGALDEC 900 1.5, verificar las dimensiones o las relaciones, ¿verdad?, del sofito metálico. Tenemos las especificaciones, igualmente el de 3 pulgadas. Tenemos todas las especificaciones de los sofitos metálicos. Para ellos tenemos cargas distribuidas. Vamos a tener carga distribuida considerando un FY 2320. Entonces cada SIGALDEC tiene sus propiedades para cada calibre. Dijimos hace un rato había un calímetro máximo que era el 22, ¿ok? ¿Cuál es el espesor en milímetros? Podemos compararlo de acuerdo al espesor. ¿Cuál es el largo en que viene estándar esas láminas? ¿Sí? Fíjense, 410, 460, 510, 560 y 610. Un poco pensando en la configuración arquitectónica, ¿sí? Peso en kilogramos por metro cuadrado, cuánto pesa cada lámina, la inercia en X, el módulo de sección en el tope y en el fondo. Fíjense, algo importante es que las tablas de los catálogos vienen en 2 denominaciones. ¿Cómo es eso? Bueno, que hay una tabla donde nos da las cargas admisibles uniformemente distribuidas como encofrado colaborante. Dice aquí, las cargas comprenden la máxima separación entre apoyos sin apuntalamiento temporal para no exceder la tensión admisible de 0,6 FY y una flecha máxima de L entre 180. Conforme a recomendaciones del Instituto del Steel Deck Institute, SDI. Entonces, esto que está aquí nos daría la distancia entre apoyos de acuerdo al calibre que nosotros tengamos, las condiciones de apoyo, tramos dobles o simples, o más de 3 tramos, y cuál sería la carga admisible de cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la distancia entre apoyos 1,50 m, ¿verdad? O sea, la distancia entre correas es 1,50, o la separación entre apoyos 1,50, perdón, estaríamos hablando de 872 kilos, ¿sí? Vean que a medida que disminuimos el número del calibre, aumenta el espesor. Por lo tanto, aumenta ¿qué? La capacidad resistente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para un calibre 18, una lámina 1,50, ¿verdad? En una separación de 1,50, perdón, la carga sería de 1494. Traigo a cotación otra tabla, solo que esta tabla, vean que ahora me indica espesores diferentes de concreto. Esos espesores de concreto se refieren al calibre de la lámina y vean que dice cargas admisibles como sección mixta, cero concreto, vean, con sección mixta, y aquí como encofrado colaborante. ¿Okay? Vean que son 2 tablas distintas. Entonces, de la distancia de apoyos y dependiendo del espesor de la losa de concreto, ¿verdad?, estaríamos hablando de que la capacidad resistente aumenta bárbaramente. Vean que en la tabla anterior no teníamos ningún tipo de espesor, solo hablábamos de calibre y separación de correa. Esto es lo que resistiría, ¿verdad?, la lámina como tal, o la resistencia que tendríamos en la lámina como tal para la fabricación de la misma. O sea, estaríamos hablando de un encofrado que no estaría colaborando o un encofrado que estaría simple y llanamente como encofrado. O sea, la lámina sería la que estaría trabajando. Entonces aquí vemos la diferenciación de lo que sería la carga por acción mixta y no acción mixta. Seguidamente, el capítulo 31, de todas maneras vamos a estar abordando todos esos aspectos en la clase del día de mañana. Capítulo conectores de corte. Este capítulo se aplicará al diseño de los conectores de corte que interconectan las secciones mixtas a aceros concretos. Los materiales, los conectores de corte cumplirán con los requisitos del capítulo 5 y los conectores de corte tipo espárrago con cabeza deberán tener una longitud después de instalados no inferior a 4 veces su diámetro.
Los conectores tipo espárrago cumplirán los requisitos del artículo 5.10. También podemos utilizar conectores tipo canal laminados en caliente, y los conectores deberán embutirse en las losas de acuerdo de concreto fabricadas con agregados que cumplan con la norma 277 o con agregados producidos en hornos rotatorios. ¿Okay? Es decir, que no utilizando para concreto un peso unitario no menor a 1400, ¿okay? Los agregados. Fuerza cortante horizontal, excepto donde se utilicen vigas embutidas, como se define en el capítulo 28, se supondrá que la